Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por invitarnos a participar y a todos por venir. Yo soy residente del último año de tocoginecología del Hospital de Clínicas y de la Maternidad Nacional. Hoy les voy a traer un caso que no es 100% tratado en el hospital, es un caso que nos llegó a nosotros en una última instancia. Espero que todos participen porque está armado para eso. Es una paciente de 32 años que consultó por primera vez en otra institución en abril del año 2021 por un sangrado uterino anormal y dolor abdominal. Al sangrado uterino anormal la paciente lo describe como un sangrado intermenstrual moderado y un dolor abdominal referido en la región hipogástrica, leve, no cumplía con los criterios para un abdomen agudo. Presenta como antecedente una menarca a los 13 años, ciclos regulares de 3 a 4 días cada 28. Usa como práctica anticonceptiva el método de barrera. No recuerda la fecha de su última menstruación porque tiene como antecedente una cesárea en noviembre del 2020 y se encuentra en lactancia exclusiva todavía. Al examen físico se constata el útero aumentado de tamaño, suprapúbico, con un sangrado moderado, no activo al momento de la consulta, que proviene de la cavidad uterina a la especuloscopía. Se realiza una ecografía en ese momento que informa un útero en anteversoflexión de 10,8 centímetros y en la cavidad uterina un área densa, inhomogénea, Doppler positivo y una colección líquida. No sabemos exactamente qué es lo que le pasó a esta paciente en esa consulta. Tuvo un tratamiento ambulatorio, ella no sabe especificar bien qué es lo que hizo, pero por persistencia del sangrado vuelve en junio, se le repite una ecografía, se constata un aumento aún mayor de la cavidad uterina, un útero de 13,8 centímetros, heterogéneo, con áreas quísticas, pérdida de la diferenciación miometrio-endometrio y vascularización positiva al Doppler. Bueno, esta es la instancia en la que nos planteamos cuáles son los diagnósticos diferenciales para esta paciente. El primer diagnóstico diferencial que podríamos plantearnos en este paciente puede estar cursando un aborto, hay alguien que pueda opinar por qué sí, por qué no, qué tenemos positivo, qué tenemos negativo. No, en esta instancia lo único que tenemos es el examen físico y la ecografía. También deberíamos pedir su unidad beta sérica para descartar o confirmar el aborto. Cabe aclarar que el útero está aumentado de tamaño, la genitorragia es moderada, pero no tiene el cuello permeable, no está descripto, y solo están puestos los datos positivos del examen físico que pudimos recabar de su historia clínica previa. Bueno, puede ser una patología ginecológica, miomatosis, una adenomiosis que puede alterar el ciclo menstrual, puede tener imágenes Doppler positivas en la ecografía, aumentar el tamaño uterino. Plantearnos que una paciente nea fértil no tiene antecedentes de endometriosis o similares, pero esto también podría plantearse. También planteamos pólipo endometrial, hiperplasia endometrial y enfermedad trofoblástica, como dijeron recién. Bueno, ¿qué es lo que en esta instancia? Bueno, lo que se planteó inicialmente es un legrobiopsia. Primero hacer una biopsia de cavidad endometrial para encontrar histología. El diagnóstico es un tumor trofoblástico de sitio placentario con marcación positiva en la inmunohistoquímica para su unidad beta y un KI67 del 25%. Es importante remarcar que es un diagnóstico muy poco frecuente. Hay otros métodos, aparte de la mera histología, para diferenciar este diagnóstico de otros. No hizo falta por los patólogos, pero también se podría haber usado el lactógeno placentario y la inhibina, que se presentan en distintas proporciones en las enfermedades trofoblásticas gestacionales. Ahí se requirió un dosaje de su unidad beta que informa 1951 unidades en este momento. Es importante porque es un valor bajo en relación a la mola o al coriocarcinoma, que son otras enfermedades trofoblásticas que aumentan mucho más la subunidad beta. La pregunta que todos supongo nos haremos si nos toca ese diagnóstico es: ¿y ahora qué hacemos con este paciente? Bueno,
Por definición, el tumor trofoblástico de sitio placentario es una variante muy poco frecuente de la enfermedad trofoblástica gestacional, que si bien comparte algunas características, lo que lo diferencia del resto de las enfermedades trofoblásticas gestacionales es que tienen como antecedente por lo general un embarazo de término. Esta paciente tiene una cesárea de término en noviembre del 2020 y estamos en junio del 2021. Y otra cosa es que presenta como clínica inicial un sangrado uterino normal y dolor hipogástrico, que son los síntomas de nuestra paciente y que son los síntomas más frecuentes que vemos por la guardia. El diagnóstico se obtiene por subbeta y una muestra endometrial, y la subunidad beta se presenta poco elevado habitualmente. Como una enfermedad invasora, hay que estadificarla cuando hacemos el diagnóstico. Las vías de diseminación son por contigüidad, por vía linfática y por vía sanguínea. Esto es muy importante porque tiene una estadificación diferente al resto de las enfermedades invasoras que conocemos habitualmente. Hay que estudiar muy bien los campos pulmonares y la cavidad abdominal y pelviana. Nosotros en la paciente tenemos una tomografía abdominal con contraste. La tomografía muestra el útero bien aumentado de tamaño. Sí hay un plano de separación entre la vejiga y el recto, o sea que podríamos decir que las serosas aparentan indemnes en la imagen. Hay una pérdida de la diferenciación miometrio-endometrio importante y no se encontraron adenopatías pelvianas ni paraórticas. Lo que sí se encontró fue en los campos pulmonares nódulos múltiples de ubicación periférica, como se ve acá, acompañados de infiltrados intersticialveolares que en el contexto clínico de la paciente son compatibles con secundarismo. Y acá vamos con la estadificación, que es importante porque difiere de todo el resto que conocemos. Esta paciente tiene metástasis pulmonares y todos los consideraremos un estadio 4, pero en la enfermedad trofoblástica gestacional, según FIO 2009, la estadificación por metástasis pulmonares se considera un estadio 3. Se considera un estadio 4 cuando hay metástasis hepáticas o cerebrales. Al momento del tratamiento, voy a recalcar que estamos acostumbrados a leer series de casos muy importantes, con casos de más de 1000, de 10.000, incluso para las enfermedades más habituales. Las series de casos que hay que justifican el tratamiento y el seguimiento en estas pacientes son muy pequeñas. Son de 38 pacientes, de 60 pacientes. Entonces, la información que tenemos disponible es bastante limitada en ese sentido. Pero todas coinciden en que la estrategia quirúrgica es el abordaje inicial, porque incluso en las lesiones metastásicas, sería lo que mejor aporta para resolver el problema de la paciente porque tienen resistencia a la quimioterapia a diferencia del corioncarcinoma, que sería el diagnóstico diferencial inicial que nos planteamos. Y además, para conocer mejor el pronóstico de este tumor, existe un score de riesgo, que nosotros lo hicimos, que tiene en cuenta la edad de la paciente, hasta 39 años, la nuestra tiene 32, el antecedente previo, que es un embarazo de término, el intervalo entre el fin de la gesta hasta el inicio de la quimioterapia o de la clínica, que es de 4 a 6 meses, el valor de la subunidad beta, que es entre 1000 y 10.000, el tamaño tumoral, que si bien la tomografía informaba 46 milímetros, al examen físico impresionaba bastante más grande, así que decidimos considerarlo mayor a 5. El número de metástasis que pusimos de 1 a 4 y el lugar de las metástasis, que es pulmón en este caso. Esto nos da un score de 7 puntos, ubicándolo a la paciente dentro del grupo de alto riesgo. Esto es importante porque el grupo de alto riesgo va a tener un esquema de quimioterapia diferente al grupo de bajo riesgo y de ultra alto riesgo. Habitualmente, si es de bajo riesgo, hay que empezar con un esquema con monoterapia, pero esta sería una paciente para empezar un esquema con poliquimioterapia, que acá sí lo voy a remarcar. No aparece en ningún lado para el grupo de alto riesgo el esquema con etoposio y cisplatino, y esto es lo que terminó haciendo nuestra paciente, y esto figura para el grupo del ultra alto riesgo. En septiembre del año 2021, la paciente inicia con etoposio y cisplatino por indicación de un servicio de oncología. Tuvo muy mala tolerancia al tratamiento, aparentemente hizo una cardiotoxicidad muy importante, tiene una miocarditis
crónica, insuficiencia cardíaca. Estuvo internada muchos días en la terapia del Hospital Misericordia y no pudo completar el ciclo que comprende 3 días de la quimioterapia. Cuando se logra estabilizar su cardiopatía, la paciente concurre a nuestro hospital en diciembre del año 2021. Ahí le planteamos el tratamiento quirúrgico de inicio. Se hizo una histerectomía en enero de este año. En la anatomía patológica se informa un tumor de 8 por 5 por 4 centímetros que está confinado al útero pero que invade profundamente el miometrio y en porciones llega hasta la serosa pero no la compromete y tiene presencia de necrosis. Esos factores son muy importantes porque son factores de predicción de recidivas en estas pacientes. La necrosis, la invasión profunda del miometrio y el recuento de mitosis, que en este caso era menor a 10, entonces no lo puse. ¿Cómo hacemos el seguimiento en esta paciente? Es importante destacar que para hacer bien el seguimiento de esta paciente tiene que terminar el tratamiento de quimioterapia. No está en condiciones actualmente de hacer la quimioterapia, está siendo valorada por oncología nuevamente y reestadificada con la cuestión pulmonar para ver si hubo progresión o no de la enfermedad, pero lo que debería hacer son ciclos de quimioterapia que se repiten cada 2 semanas hasta que desaparecen las metástasis o la subunidad beta es negativa. Una vez que la subunidad beta es negativa, se repiten 3 a 4 ciclos adicionales y en los de bajo riesgo 1 o 2 ciclos adicionales. Se considera resistente a la quimioterapia cuando hay una meseta durante 3 determinaciones consecutivas o hay un aumento mayor al 10% entre dos mediciones de subunidad beta. Y una remisión cuando tenemos 3 dosajes negativos sucesivos al final de la consolidación del ciclo. Nosotros hicimos igual el seguimiento de nuestra paciente. Tenía inicialmente 1951 de subunidad beta. Después de la cirugía 893 y esta es la curva que logramos desde el momento, desde febrero, desde su postquirúrgico hasta ahora que sigue con los controles. Es muy poco probable que no negativice hasta que concrete los ciclos de quimioterapia. Estamos en tratativos con onco y valorando su cuestión cardíaca para que pueda completar el tratamiento. Pero bueno, eso es a lo que apuntamos. Como conclusiones, es que este caso siempre va a plantear un desafío para el que sea que reciba este diagnóstico porque es poco frecuente, sobre todo porque nuestra paciente debutó con un estadio 3 y a 6 meses de su puerperio. Y como bien dije más temprano, las series de casos son muy pequeñas que evalúan estos tumores, pero no hay que desviarse de lo que sugieren las guías internacionales. La sugerencia era un esquema de poliquimioterapia con etopósito, actinomicina y metotrexato. Nuestra paciente hizo etopósito y cisplatina, hubo reacciones adversas, no puede completar todavía los ciclos de quimioterapia y eso sería muy importante para ella para culminar su tratamiento. Así que bueno, aunque sea escasa la bibliografía, no hay que desviarse de eso y siempre considerar a la cirugía como tratamiento primario en estas enfermedades. Incluso de las metástasis pulmonares, que también está indicada la resección en caso de que sea posible. Bueno, les dejo parte de la bibliografía de consulta y muchas gracias.